Bienvenido amante del misterio. Hoy escucharemos historias contadas por personas como tú y como yo, que vivieron momentos que todavía no pueden olvidar. Comencemos. Señorita Ale, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, si se puede hacer en un lugar que no haya tanto ruido, le agradezco. ¿Y qué historia nos quiere compartir, por Claro que favor? sí. Bueno, pues es que yo desde niña he estado viendo cosas, ¿verdad? Con eso ya nací. Ok. Entonces, pues me ha pasado un poco de todo. ¿Qué cosas ha Eh, visto? Cuéntenos, ¿cómo así que es de pequeña? ¿Qué es pues lo que ve? he visto de todo, de todo, de todo. También tengo un video donde llevé a mis hijos un día a la tienda y vimos una nave extraterrestre pasando un portal. Pero usted dice de todo, de todo, de todo, pero es que yo no sé qué es de todo, de todo, de todo, porque... Bueno, desde muertos, a veces puedo ver el futuro, a veces pues Vamos entonces despacio. ¿Cómo es eso de ver muertos? ¿Cómo son los muertos? ¿Cómo los ve usted? pues se pueden comunicar contigo, a veces volteas ver sombras o ellos simplemente están ahí parados, pero hay veces que se comunican contigo, a veces no. O sea, usted los ve ahí y de pronto ellos le hablan a usted. Sí, O sea, es como si si ellos por pudieran ver... ejemplo estoy trabajando, evito a Sí. veces a ver las personas porque pues muchas veces ellos ya traen entidades pegadas o a veces familiares. Ah, ok, o sea, usted de Entonces pronto, los familiares o los sea, cuidan. o sea, perdónale, o sea, usted puede ir por la calle caminando y ve a alguien y ese alguien puede ir con un fantasma al lado. Así es. ¿Y cómo diferencia usted? ¿Usted cómo ve el fantasma? ¿Son de diferentes? ¿Tienen algún como un rayo de luz? ¿Cómo hace usted para saber que lo que está viendo es un No, fantasma? solamente se ven así como transparentes, a veces se ven como un humo. Ah, Yo la última vez que estuve trabajando para una compañía aquí en Estados Unidos, sí. vi a una americana. Entonces, la vi, era una niña, pero traía pegada a la abuela. Lo curioso es que puedes identificar quién es, ¿Y cómo hace usted, aunque tú nada más las veas. cómo hace usted eso para saber si es la mamá, la abuela? ¿Cómo hace eso? Pues porque siempre se les ve el lazo de sangre. No sé, se les siente, o sea, como que tienes tú la sensibilidad de saber distinguir el amor de las personas, porque cada persona tiene una esencia y es irrepetible. Usted en esa dimensión, digamos, que logra observar, ¿ve también demonios, ángeles o solamente personas fallecidas? Pues también puedes contactar con demonios, pero, o sea, hay mucha gente que necesita un ritual. A veces que la gente piensa que el demonio se te va a aparecer porque eres una mala persona. Y pues no, o sea, el demonio no le interesa que tú seas una mala persona. Él quiere a las personas que pues se puedan corromper. Ok, Pero también son unas presencias muy, muy fuertes. o sea que usted lo que ve habitualmente en su día a día, digamos, son los muertos Sí, y ante eso usted no puede hacer nada. O sea, usted, digamos, sale a la calle, va a un centro comercial a hacer una vuelta y le toca ver vivos y muertos. así es, Porque yo pregunto, Ale, ¿hay fantasmas por todas partes? así es. Todas las cosas tienen alma y también los objetos. O sea que para usted, o sea, usted, una persona como usted, de pronto no puede manejar, se accidenta o qué. Un día me tocó ir a una playa como a Galveston y entonces ahí hay un puente pasando la bahía de, ay, perdón, ahorita no recuerdo, pero es una bahía. Sí. Y para pasar por esa, se llama Bahía Bolívar. Entonces tienes que pasar por ese puente. Y yo al momento, cuando volteo por ese puente, al pasar entre Galveston, lo que es esa bahía y lo que es la entrada a Galveston, para yo dirigirme hacia Galveston, pues me tocó quedarme, le dije a mi hermana, yo iba manejando y le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Yo no puedo pasar este puente, manéjalo tú. Y yo lo que procedí fue como tirarme al piso, bajarme de la camioneta y en la parte de atrás para que mis hijos no me vieran, pues me tocó tirarme al piso porque empecé a ver como si hubiera habido una tormenta, pero como si hubiera pasado por ahí un huracán y se hubiera llevado y arrasado a todo. Y veía yo a las personas y veía yo a los animales, cómo se los llevaba la corriente. Y ya después de eso, pues empecé a investigar, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? A veces uno mismo dice, pues bueno, creo que hoy estoy medio loquillo, ¿no? Sí. Y sí había pasado una situación así como hace 100 años. Usted que ve fantasmas, como me dice usted, Ale, en donde hay fantasmas, yo le pregunto, ¿usted ha montado en avión? Sí,
en los aviones cuando uno mira por la ventanilla, que ve por encima de las nubes, todo eso, ¿usted ve fantasmas ahí? No, Ahí no hay fantasmas. no. Las personas que mueren en un accidente aéreo, ¿en dónde Ellos queda el quedan fantasma? donde se quedan en la tierra, pues donde cayó el avión, o hay veces que estas personas no terminan de cumplir las cosas que tienen por hacer y tienen que ir a volver allá. O sea, el fantasma no Una de queda, las o sea, cosas, perdón, el fantasma entonces no queda donde muere, sino el fantasma va es donde tiene la necesidad de ir. terminar lo que él había hecho, lo que tenía que hacer. Ok, o sea, un ejemplo, yo muero en un accidente de tránsito, pero ahí no queda el fantasma de pronto queda aquí en la emisora donde yo siento que tengo que seguir trabajando, un ejemplo. Sí, O sea, posiblemente si tenías algo que hacer ahí, que tú se te cargó, como diciendo, es que tenía que terminar estos papeles o tenía que hacer esto, ahí vas. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes hijos, pues es otra cosa. exacto, entonces ahí se convierte uno en un fantasma, como en un ángel de los hijos. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. No puedes llegar a ser un hijo porque también, diga, un ángel porque tú vienes siendo una carga ya para tu hijo. A mí me pasó algo muy triste, extraño y de todo, y te lo voy a compartir. Por ejemplo, mi papá, pues nosotros nos separamos de él desde que teníamos 11 años, mi hermana menor 9 y mi otro hermano pues ya tenía como unos 14 años. Sí. Entonces, pues lo que sucede es de que nosotros vamos así creciendo ahí en ese pueblo en México, y entonces, pues mi papá nunca pensó que nos íbamos a ir de ahí. Ujú. Entonces, él lo que pasa es de que cuando nos pasaba así en la calle, pues él ni siquiera nos hablaba. Y nosotros, pues sí se siente feo, ¿no? Pero luego ya vas con el tiempo, eh, te toca irte de esos lugares. Y yo cuando llego acá, y un día llega una persona que uno de mis cuñados me había enviado y me estaba dando palabra de la Biblia, digamos. Entonces, esta señora me dijo, ¿y tu papá dónde está? Porque ellos querían como que yo les sirviera algo a la iglesia de ellos. Pero por yo tener ciertos roces con mi familia, pues no, o sea, no te aceptan. Entonces le dije, no, mi papá pues él es un alcohólico que no creo que él venga jamás a ver a mis hijos aquí a Estados Unidos. Pasan más años y por ejemplo eso del 2010, pues mi papá muere. Y cuando mi papá muere, pues nosotros dijimos, bueno, como tú sabes, uno guarda rencor, uno guarda cosas malas. Cuando mi papá muere yo aprendí que dije yo, ¿qué hago con todo esto? Son cosas malas, son sentimientos malos. Entonces yo ya desde ese momento yo dije, ya no vuelvo a odiar a nadie. A nadie le vuelvo yo a generar este rencor, porque cuando la gente ya no está, eso es como quedarte con un regalo en la mano. No se lo diste y nadie te lo agarró. Es algo que tú sabes qué hacer con esa energía. Porque ya no vamos a hablar de otra cosa sino de energía. ¿Ok? Pasa lo siguiente, a mí un día mi mamá me empezaba a llamar a mi casa y se empezaba a quejar de mi papá. Mi papá tenía una cosa que cuando él se salía a la calle, cuando todavía vivíamos con él se enojaba y azotaba la puerta. Y se enojaba y azotaba la puerta, para irse. Entonces mi mamá me llamaba en las noches y me empezaba a decir, es que tu papá esto, tu papá lo otro y tu papá aquello. Y luego oíamos cuando de repente azotaban la puerta y yo nada más le decía, ay, esos vecinos, en serio que sí están locos, mira que me agarran y me azotan la puerta. Y así pasó mucho tiempo. Entonces me tocó irme de ahí, me tocó irme de ese departamento a otra casa móvil. Pero entre el inter de eso, a mí me operan de la vesícula. Y cuando yo regreso todavía a ese departamento donde me azotaban la puerta, veo a mi papá parado en la puerta. Y yo lo único que hice fue verlo y dije, oh no, ya llegó. Pero, o sea, pueden llegar por dos cosas, porque tú ya te vas a morir o simplemente para cuidarte. Entonces, yo nada más le dije, ay no, Dios, yo en serio no se me hace justo que él esté sufriendo, pues mejor ya que él se vaya a descansar, yo no lo quiero ver. Y desde ese día yo dejé de ver a mi papá, porque Dios me lo concedió. Pero entonces ya no se me presentaba a mí, sino a mi hija de 13 años.
me toca irme de ese departamento a esa casa móvil. Y de esa casa móvil, un día en la noche nada más oímos, bueno, uno tiene percepción, sentimos cómo se abrió como un portal arriba de esa casa. Y entre los árboles y el techo, escuché cómo azotó algo. Y luego dije, oh no, ya lo dejaron caer. Porque del cielo te abren un portal. Siempre se abren puertas, por eso mucha gente habla de las puertas del cielo. Entonces, se abre el portal y yo oigo que azota y yo sé que es mi papá. Y luego dije, oh no, esto se va a poner peor. Porque en ese tiempo mi mamá vivía conmigo. Entonces sucede que empezó ahí a estar, pero por lo mismo, pues ya mi mamá ya no pudo estar conmigo. Y mi mamá agarra y se va, y yo abandono otra vez ese lugar para irme a otro departamento. Y te estoy hablando que sí estuve cambiándome de departamentos por el lapso de unos 3, 4 años. Donde mi hija me decía, ya al último que yo llegué, todavía yo traía un bebé como de unos meses, y todavía en ese departamento a mí mi hija me decía, se me apareció tu papá, o se me apareció este señor, y me decía que con quién te habías casado y que cómo se llaman mis hermanos, y que qué edad tienen. Entonces yo le dije a mi hija, ay, pues ya no sé, o sea, tú dices, pues ahora ya tengo otro problema más grande porque ahora ya la está atacando a ella. O se le presenta a ella y la está molestando. Y así seguí, yo empecé a buscar formas de cómo pues mandarlo a la luz y cómo él pudiera descansar porque si no, no le iba a dejar en paz. ¿Y lo pudo mandar a la luz? Sí. Entonces le dije yo a una de mis primas, le dije, oye, prima, pues mándale a hacer una misa porque yo ya en ese tiempo yo ya no era católica. Le dije, mándale a hacer una misa a mi papá y obvio que ella nada más dijo así como que, ay, sí, tus culpas. Le dije, no, es que mi hija lo está viendo y mira, dice que lo ve en un lugar oscuro donde hay lodo y una piedra y mi papá está ahí tirado, dice que se ve muy sucio. Para eso mi prima así como que nada más me juzgó y después toca que muere otro de mis tíos. Y mi tía en ese tiempo, la mamá de ella, no podía estar con mi papá. O sea, esa tía no vio a mi papá muerto en la caja. Su hermana de él. Mi tía viaja hasta donde yo soy. Y entonces encuentra a la otra hermana y le dice, dijo, mira, aquí mi hermano se ve guapo, dijo, pero no vieras a, voy a decir el nombre de mi papá, se llama Héctor, pero no vieras a Héctor, dice, porque él se veía como un pordiosero. ¿Sabe qué le contestó mi tía? Le dijo, sí, eso ya me lo habían dicho. Entonces, ¿me permite hacer una pregunta? Ya que usted habla con muertos y tiene ese contacto, ¿a usted un muerto le ha dicho qué hay en el más allá? ¿Qué pasa cuando uno muere? Pues simplemente yo recuerdo una vida pasada que tengo. O sea, toda la gente tiene vidas pasadas. Y te digo, yo cada vez que yo veo algo, yo trato de investigar. Pero, o sea, pero pregunto, usted ve los muertos, pero Ajá. usted dice que nosotros vamos a otra vida. Sí, Entonces, pero antes de llegar a esa otra vida tienes que hacer cosas. Por eso, entonces, terminar esto aquí pendiente. Por eso, entonces, el proceso es morir, ser fantasma y de ahí pasar a otra vida. Así es. ¿Cielo, infierno no hay? Pues el infierno no tiene llamas, como le digo, es oscuro y como si fuera un calabozo. Ok, pero igual en algún momento se nos acaban las vidas para llegar al cielo o al infierno, a lo que sea. Sí, se acaban. Y ellos mismos te dicen, esta es la última vida que tienes y tú sabrás cómo vivirla. ¿Quién le dice eso a uno? Pues en el otro mundo hay unos seres. Pero, a ver, eso es lo que quiero entender. Cuando uno se muere, ajá, listo, entonces quedó como fantasma, listo. Y después que uno con quién se encuentra, con un Dios que es el que le dice, bueno, va para otra vida, o ya se ganó el cielo o algo. ¿Uno tiene esa entrevista? No. Entonces. Son seres. Por eso son seres, pero usted me dice, le queda la última vida, vaya, ¿esos seres quiénes son? ¿Extraterrestres? Pues es que la verdad cuando me tocó a mí estar ahí no los vi no se les ve la cara. La verdad cuando tú ves a un muerto nunca le vas a ver la cara ni los pies. Por eso, pero esos seres son los que le dicen a uno, mejor dicho, los que le dan paso, digamos, a la otra vida. Pues es que ellos no se pueden definir como un hombre o como una mujer.
No, 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 por eso, pero esos seres son los que le dicen a uno, listo, Daniel, usted ya se Sí, murió, ya pasó con fantasma, va para otra vida, ¿sí? sí. Y, O es, ya no vas a reencarnar. y esos seres son enviados de Dios o son esos nuestros dioses, ¿quiénes son? Sí, son de la creación nada más. Es como si fuera un ángel. O sea, como unos mensajeros de Dios Sí, que nos dicen, bueno, van para otra vida y todo. Entonces ya le entiendo, uno va para otras vidas y el proceso mientras uno va de una vida a otro es fantasma. Pero eso de ser fantasma puede ser para algunos un día como puede ser para otros muchos años. sí, así es. O, Hasta que no se termina la misión en tu vida. O sea, la gente dice, ya me voy a matar. Y simplemente no te vas a tener, no te vas a poder de ir aquí porque si tú te matas a los 16 y tienes que morir a los 80, tienes que penar todo ese tiempo ok, hasta que te ayuden a trascender. estos seres que le mandan a uno a otra vida, como usted decía, vaya en su vida, haga lo que quiera, no sé qué, esos seres nos mandan a la vida con un libreto o con el famoso libre albedrío. Pues digamos que es como un libreto, pero también tú tienes la opción de hacer las cosas. No, pero ¿hay un libreto o no lo hay? Porque si yo hago lo que yo quiera, le altero el libreto a todo el Pues a mí mundo. lo que me dijeron fue que, por ejemplo, yo lo que hice fue que yo venía buscando a un hombre que era mi marido. Entonces me dijeron que yo no lo iba a encontrar hasta que pasara, que yo tuviera 40 años y que entonces cuando yo tuviera los 40 años lo iba a encontrar. Todavía no lo he encontrado, pero eso fue lo que me dijeron. Entonces sobre los 40 años pues puedes hacer lo que tú quieras, después de los 40 van a pasar otras cosas. Pero no, porque si usted hace lo que quiera, puede alterar el futuro. O sea, no es tan, o sea, si el libre, si está escrito, usted no podría hacer lo que usted quiera, porque alteraría el libreto. Porque entre esas cosas lo que usted quiera, ¿qué tal que usted hubiera querido quitarse la vida? Cambia todo el futuro, ¿no? Señorita, pausó el live. Hola, buenas noches. Bienvenida. ¿Cuál es su historia? La escuchamos. Bueno, resulta que eso fue, yo ya tengo 27 años. Eso, lo que a mí me pasó, pues no fue a mí sola. Yo estaba con mi mamá, con mi padrastro y mi hermano. Nosotros estábamos en una, en un paseo del colegio. Y resulta que pues del lado donde, pues para donde fuimos al paseo fue en Mariquita, nosotros vivíamos en Fresno. Eso es a media hora de acá. Nosotros llegamos pues, al camino donde pues íbamos para la casa, pues ya se estaba anocheciendo. Resulta que por la vereda donde nosotros vivíamos era camino de herradura, o sea, pues, por donde no era carretera. Resulta que había una curva donde había un calvario y ahí habían dicho que habían matado un señor en un caballo, pero eso fue a punta de machete. Ush. Sí, y resulta que pues el caballo llegó pues a su destino, pues lavado en sangre. Pues la gente dice que pues el señor nunca llegó pues a la casa. Bueno, el caso es que ahí quedó el calvario del señor. Y pues eso, cada que pasábamos por el camino, pues nosotros decíamos, vamos a ver el calvario, vamos a ver el calvario. Y pues todo el mundo pasaba pues con miedo. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Con miedo por ese lado. Y resulta que pues el día del paseo nos estaba cogiendo la noche. El caso es que nosotros íbamos pasando pues por el camino cuando nosotros vimos, o sea, no llevábamos ni linternas ni nada. Y nosotros íbamos como a tientas por el camino cuando resulta que nosotros vimos como la sombra de nosotros en el piso. Y nosotros ve quién nos está alumbrando. Mi mamá y mi padrastro se voltearon cuando resulta que habían unas luces
unas luces, no pudimos ni saber ni qué eran las luces, solo sabíamos que eran como un triángulo, eran 3 colores, Sí. era uno rosado, uno verde y uno azul. Y nosotros vimos esas luces, no, y cual más corriera, el que corriera pues a llegar a la casa rápido. Pero nunca supimos de qué serían esas luces, y pues de pronto de lo del Calvario, no, nunca supimos, o las ánimas, no, nunca supimos. ¿Y usted a esta edad ya, de sus 27, qué cree que fueron esas luces? No, pues, no sé, no, la verdad, me hubiera gustado saber qué habría sido eso, o haberme quedado a ver qué hubiera pasado. Buenas noches, Dani, ¿cómo vamos? Bien, señor, bienvenido. ¿Y qué le pasó a usted? Mano, eso me pasó la semana pasada. ¿Qué pasó? Un caso como a las 12 y media por ahí. Mano, resulta y pasa que, pues, ya como que ya estaba prácticamente como profundo, ¿sí? Sí. Y pues como yo pues duermo, pues al lado derecho está la puerta. Entonces yo empiezo como a sentir algo extraño. No le puse cuidado. La segunda vez empecé a ver una sombra negra. No le puse cuidado y ya mentalmente dije, no, ya me voy a dormir, eso es como cosa del sueño. Mano, y póngale, yo que cierro los ojos cuando siento que la piel se me pone como de gallina. Y de un momento a otro siento como un peso en el pecho Sí. que me hace girar. Vi la espalda, o sea, boca abajo, y de ahí quedé como privado. Yo empiezo como a decir el Padre Nuestro y me enredaba como, o sea, me enredaba y no era capaz. Como mi pareja está allá al lado, yo intenté como a despertarla porque ya era el miedo era como el doble. ¿Sí? Sí. En ese momento cuando yo le estoy como llamando a mi pareja, veo la sombra que está a la parte de abajo de la cama, una sombra pequeña, póngale de 1,5 metros, una sombra negra pero fuerte. Yo que la alcanzo a ver, alcancé a decir amén cuando esa sombra se va, se esfuma. Eso pasó como a las 2:12, ya iban a ir como a la 1 de la mañana. No sé, eso fue lo que me pasó y pues, si alguien sabe eso. Hola, buenas noches. Hábleme fuerte, por favor. Sí, señor, ahí me escuchas. Eso, hábleme durito, por favor, que lo escuchemos bien. Bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Hola, bueno, les cuento que más o menos hace unos 6 meses, bueno, yo trabajo en una compañía hacia el norte de la ciudad, aquí en Bogotá, en el barrio Chicó. Sí. Resulta y pasa que pues, ese día estuve laborando, era más o menos sobre las 8 o 9 de la noche. Precisamente pues estaba como en la parte de la recepción de la empresa y resulta y pasa que se de cuenta que son como tipos de cubículos. Sí. En el momento de que yo bueno, estaba, digamos, ejecutando unas actividades y me dio por salir del cubículo cuando una voz me detonó, es decir, como si fuera así o como, no sé cómo explicarlo, como un chillido. Ajá. Y eso, digamos, se me reflejó, fue en la parte de, pues, en el oído. Yo sentí eso muy cerca a mí.
Sí. Entonces, pues claro, yo quedé bloqueado. Yo en ese momento dije, uy, ¿qué pasó? Sí había escuchado anécdotas de algunos compañeros que decían que ahí asustaban, que se escuchaba como tecleaban, eh, digamos, movían, no sé, el teclado de un computador, escuchaban voces, exactamente en la parte de la recepción, a mí me sucedió eso. Entonces, bueno, resulta y pasa que el tema quedó ahí, yo quedé como, uy, ¿esto qué fue? Cuando yo volví otra vez como que reaccioné y volví a salir, nuevamente esa voz me volvió, pero esta vez fue más fuerte. Yo dije, no, qué vaina, pues yo estaba totalmente solo. Y bueno, digamos que el tema quedó ahí. El día de ayer estuve trabajando también. Me pasó algo muy curioso porque dejé yo, bueno, un tarro de esos de agua que uno normalmente deja, pues con los que uno toma, digamos, en las oficinas y demás, Sí. tarro de agua. Resulta que yo lo dejé en una posición que fue en un escritorio, ¿sí? Un escritorio X. Igual, estaba trabajando. Y resulta y pasa que yo fui a la cocina, me volví y oh sorpresa que ya el tarro no estaba. Claro, yo pues empecé como hasta la autosugestión diciendo como que realmente yo, o sea, yo sí traje el tarro, yo qué hice ese tarro, sí, o sea, como que yo no sabía si realmente, como que en un momento llegué a pensar como que, ¿será que me lo escondieron o realmente yo no traje ese objeto? O sea, algo estaba sucediendo extraño. Resulta y pasa que, bueno, el tema pasó así. Yo dije, pues lo busqué, obviamente lo busqué como por unos 20 minutos, no lo encontré. Yo dije, finalmente, yo dije, bueno, después aparecerá. Me fui ahí cerca aún de uno, salí a dar una vuelta ahí por el Parque La 93 y volví otra vez a la oficina. Yo dije, voy a ir a ver si es que hay algo extraño, algún duende que me haya escondido ese tarro, no sé. Sí. Y voy a ver si está nuevamente. Y oh sorpresa que llego al escritorio y ahí estaba. No sé, o sea, es muy loco. Oye, y cámaras no le permiten mirar, o sea, como usted es el vigilante, oye, a mí lo que está pasando ahí tan raro, ¿usted puede echarle un chequeito a ver qué es lo que pasa? No sé, es muy loco. Digamos que el tema de las cámaras, pues eso sí ya es como el tema de la vigilancia de ahí del edificio. Sin embargo, pues traté como de comentarle al vigilante, Sí. es que eso fue como sobre las 6 y eso fue en el día, ¿no? Ajá. O sea, hablando que eso me pasó tipo 4 o 5 de la tarde y pues claro, ponle tú que yo me fui a dar una vuelta porque ya, pues claro, de cierta manera sentí un poco de temor y dije, no, más bien me voy, respiro y vuelvo. Y pues ya estaba el celador del cambio de turno, entonces con el hombre como que no socializó mucho, entonces pues nada, simplemente salí, cogí mi carro y me fui, literal, bajé al sótano y pues ya me fui como con esa incertidumbre, ¿será que sí me escondieron el tarro? Pero sí, claro, siempre queda como esa autosugestión, ¿qué fue? Sin embargo, voy a tratar de chequear a ver qué pasó. Sí, Pues si porque las cámaras apuntan ahí, claro, sí, a porque, ese porque sitio. usted está hablando de un tarro, imagínese que se desaparece. Claro, de la ¿no? Y nada. estaba con agua lleno, o sea, estaba todo lleno porque yo lo llené y no alcancé a tomar nada. O sea, estaba ahí, yo sí dije, claro, y yo duré 20 minutos, cuando se me perdió, yo duré 20 minutos buscándolo. Y pues claro, fue tanto, digamos, el tema que yo hasta dije, si me escondieron el tarro, por favor hágamelo no aparecer. O sea, no sé, o sea, yo como que, pero obvio, yo sentía como no sé, esos escalofríos y en ese sector exactamente, en la parte de esa recepción, se siente una energía muy pesada. No sé por qué, porque tú te desplazas a otro sitio, no sé, a la cocina o a las oficinas y es muy tranquilo, pero tú llegas a esa parte de la recepción y como que ahí la energía es un ambiente muy pesado, no sé, se Bueno. siente algo extraño. Siga haciendo ahí la investigación y a ver qué pasa y si llega a pasar algo, vuelve y me contacta y de una le hacemos seguimiento a la historia. Listo, dale. Por ahí también tengo una imagen de Viejo Tripas que me sucedió hace unos años atrás. Para que también la chequen, te lo voy a tratar de compartir ahí al mail. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias.
No sé si de pronto me Sí, lo puedas regalar. sí, Regalar ese material. el mail es elcartel Ok. Sí. @lamega, @lamega, sí. sí, punto com, Ok. punto co, punto com, punto co. El cartel @lamega.com.co, y si quiere me manda la imagen y en un par de renglones la historia y a ver si la compartimos, y también si logra tener video o algo de lo que pasó con el tarro. Buenísimo no ver un tarro cómo se desaparece o qué pasa, eso sería fabuloso. Dale, yo trato de hacerle el seguimiento y si llego a recolectar algún material de ese índole, de la historia Sí. que te comenté, O trate, Pues te aviso. o deje un día el celular grabando y vuelve y deja el tarro donde lo dejó y se va. No, en serio, de pronto, pues ya si no hay cámara ahí, use de cámara celular y se va a ver qué pasa. A ver si el tarrito desaparece o si se queda ahí y usted dice, no, hermano, fue solamente esa vez. Y a veces pasa eso en lo paranormal, que cuando no hay cámara y uno no graba, pasan las cosas. Y pone una cámara y nunca vuelve a pasar nada. sí, No sabe, correcto. como si el fantasma fuera inteligente y dirá, me va a grabar, sí, jódase, ya no le hago el jueguito. Entonces, pues esperemos a ver si logra tener una evidencia chévere de ese tema ahí en Bogotá. Bueno, Listo, papá, dale, muchas vale, gracias. a usted, viejo Steven, muy amable. Bueno, Lo que pasa es que yo vivo hace 20 años en una casa que queda en un pueblo. Esa casa es construida hace 350 años. Upa, Entonces yo me mudé, el pueblo se llama Chipaque. Entonces yo me mudé cuando tenía como 6 años sí, a la casa. Entonces siempre me mandaban esas casas son de trancas, no son de llave. claro, Entonces me mandaban a poner la tranca. sí, Hijo de madre, sentía como presencia, sentía como algo que me miraba siempre en la espalda. Nunca, desde muy pequeño siempre fui como sintiendo esa energía, sintiendo la energía, sintiendo la energía. Cuando una vez, pues yo estaba con el colegio, yo estaba en 11, y pues me encierro en un cuarto que era de mi hermana a aprender a ver un programa de televisión. ujú. Cuando voy y miro, ¡pa! Se abre la puerta sola y veo como, ¿usted ha mirado Harry Potter? Con Sí, los dementores. los dementores, sí, señor. Uy, parce, lo vi, se acercó, me hizo así y ¡fa! Como que trató de entrar a mí y me desmayé. Ahí, Entonces, fue madre, yo, puta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será que es verdad? Entonces yo me desperté y como que, padre, le conté a mi papá estaba vivo, padre, me pasó esto, sí, eso, digamos, él me decía que todas las referencias que hacen en películas y todo es algo de verdad. Entonces él decía que esta casa, pues, traía sus cosas, pero después de que pasó mucho tiempo, comencé a como que sentirme que los espíritus de la casa me cuidaban. Entonces una vez nos trataron de robar, se entraron por el techo y hombre, parce, toda la casa como que es un restaurante, se movió y se movía. Cada vez que entra gente como de mala energía, la casa como que huele eso y protege protege que no pase nada. o sea, tiene un protector en su casa, Sí, como un es fantasmita raro, güey. guardián. Sí, ¿y sabe qué es lo más raro de eso, weón? Que siempre que entra alguien, dice que ve que hay huacas, que hay espíritus, que han asustado al resto de gente, pero a las empleadas del restaurante las asustan, les da miedo. Parce, hay sótanos, esto tiene como unos 5 o 6 sótanos, entran al sótano y les tocan los pies. Entonces la casa es, pero con la gente que vive acá en la casa es remelo. No, la casa debe ser espectacular, las casas antiguas grandes. Esta casa todo es de leña, tiene 2 pisos y tiene 3 solares No, y pues, tiene increíble. 2 sótanos. Este pueblo es más viejo que Bogotá, de 1400 algo, esta casa tiene por unos 400 a 350. Y me imagino que, ¿Cuándo? y me imagino que siguen con la casa y ven ahí porque la casa es espectacular, así como que uno dice, ¿para qué venderla? No, tenemos un restaurante y No, pues todo. aparte del restaurante, pues la casa es en el parque, En toda la Entonces, plaza. en toda la plaza. No, mejor dicho, Entonces, ustedes es de las tienen... primeras casas No, que hicieron. no, usted tiene ahí un baloto, mijo. Sí, 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 sí. esas casas de las plazas de los pueblos son maravillosas y lo que valen el terreno y... Bueno, en fin, pero bueno, y esas casas sí, esas casas uno siempre oye y dicen esa casa de tener su fantasmita y usted lo O su confirma, huaca. tiene Oiga, y no han buscado en serio, o sea, claro, tendría uno que romper el pito, pero no les ha dado por el tema de las huacas, tratar de No, buscar.
digamos, han pasado como brujos, se han pasado gente y siempre dicen, aquí hay un entierro, aquí hay algo grande, aquí hay algo, pero pues nunca se ha averiguado. Coja una palita y empieza a ir de a poquitos. ¿Qué tal, Senguaque, mijo? ¿Qué tal? Le compré el programa. No se lo cambio por la casa, no tengo ningún problema. Además, siempre que las empleadas tienen que bajar al sótano, parce, y se paralizan. Dicen que ver sombras, que les tocan los pies. ¿Y en el sótano como- vive alguien o en el sótano lo tienen No, como un el cuarto sótano como de bodega? No, es dos sótanos y aparte Sí. 3 solares. No, esa casa es enorme. Pues sí, casa de pueblo de plaza. Esos son unas vainas Sí, de enormes. plaza. Oiga, ¿y está ahí en la casa usted en este momento? Sí, estoy en la casa. Así no, siempre. Gente como- Sí, no es que le iba a decir que prender la cámara, pero no tiene que tener 1000 seguidores según TikTok y unas Que reglas me hay que sigan poner. todos. Y activarlo y le toca salirse y todo. Pero bueno, después algún día de pronto nos muestra la casa. Disfrútela con fantasmita y todo, Alejo. Chévere. Listo, no, parce, hágale, me divierte su programa. Gracias. No lo acepto. Chao, pues. Pero, Yo les voy a contar una historia que me pasó hace más o menos como unos 20 años. Yo tenía pues mi pareja en ese momento y a él le gustaba pues todo lo esotérico, bueno, y a mí también. Resulta que él en una noche compró unas cartas, como un tarot. Sí. Entonces me dice, ve, Pao, yo me llamo Paola Andrea, entonces me dice, Pao, te traje algo de regalo, no sé qué. Y nos fuimos por ahí a un bar, eso fue en Cali. Y en la noche, ya cuando llegamos a la casa, el cuarto de él era todo extraño y tenía bombillos de colores y bueno. Y empezamos a leer las instrucciones, las cartas venían con instrucciones de cómo se leían, cómo se tenían que organizar para darle la interpretación. Bueno, nosotros encantados con el juego, porque para nosotros era un juego. Sí. Posteriormente se empezaron a sentir como cosas raras. Eso fue como para una Semana Santa. Resulta que nos empezaron una tarde, yo fui a la casa de él y nos prendieron y nos apagaron la luz y yo no, escucha, a mí eso ya que me hagan cosas como que no me gusta. Él vivía en un cuarto piso y el cuarto de él daba como para la calle, un ventanal, y él no tenía cortina. Entonces es un domingo, yo salí ya de la casa de él y nos fuimos él me acompañó a tomar el taxi para ir a la casa y todo el cuarto de él se veía como nublado, o sea, como si tuviera neblina dentro. Sí. Entonces, yo decía, ve, pero Felipe, esto tan extraño. Y bueno, como tenía ese bombillo rojo, entonces pensábamos que era como efecto. Bueno, resulta que nos empezaron a molestar. Un día nos tocaron la puerta así, pero con una violencia tenaz. Entonces yo pensé que era el hermano, porque los hermanos de él molestan mucho. Pues tienen una recocha pesada. Entonces salí, yo le dije, ve, tu hermano tan grosero, ¿por qué toca la puerta así? Cuando salimos del cuarto no había nadie. El perro de la mamá se murió. Y resulta que, bueno, cada vez que nosotros leíamos las cartas empezaron a caernos como gente. O sea, regaron la bola en la casa de él. Y no, que es que esta gente lee las cartas, que no sé qué, y como que le atinan, bla, bla, bla. Y nosotros, bueno, pero nosotros no cobrábamos ni nada. Era, como te digo, era un juego. Resulta que una noche, un sábado, yo me quedo con él, no teníamos parche pues como para salir a ninguna parte, me quedo con él, él se queda profundo y yo estoy como entre dormida y despierta y en una de las esquinas del techo había como una humedad. Sí. Y esa noche yo empecé a sentir en el vidrio, como te digo, él tenía un ventanal, como si rasgara, como si el vidrio se quisiera como quebrar, se escuchaba así. Entonces yo lo codeaba y yo, mira, escucha esto. Entonces me decía, no, Paola, eso es el calor, porque pues vos sabes que en Cali hace frío, hace calor, y entonces en la noche es un poco más fresca, no, que eso es el vidrio que se destiembla, que yo no sé qué, esto está como extraño. Yo me quedo como entre dormida y despierta y desde esa esquina del techo, porque el techo era
no era como de cemento, sino como de ese cielo falso que hacían en Icopor. Sí. Y se veía como una pequeña mancha, como si fuera una humedad. Resulta que yo cerré los ojos porque pues yo no podía dormir y me estaba intentando quedar dormida. Cuando yo veo que sale como un humo, empieza a salir un humo como una... Pero era un humo denso, no pareciera como de cigarrillo o de algo que se estuviera quemando, no, sino que era bien denso, era como casi negro el humo. Entonces yo me quedo así como paralizada viendo para allá, para esa esquina, cuando yo veo que ese humo se me viene como hacia mí, como hacia mi cara. Eso era, o sea, no tenía forma, ¿sí? Pero cuando esa cosa, eso extraño, se percata como que si yo lo estuviera mirando, o sea, fue un momento como si las dos cosas, las dos miradas se encontraran, entre comillas. Ese humo se transforma, hace de cuenta como, ¿vos te acordás la película de Ghost? Que salen las cosas negras cuando se llevan a las almas que son malas. Sí. Entonces ese humo se le convierte como en una cara y me hace una expresión pues como de maldad. Yo no lo puedo explicar, pero yo hago la cara y la gente se me burla cuando cuento la historia, me hace como no sé, se transforma. Ya yo me quedo paralizada y yo empiezo a codear al otro y el otro no se despierta y vuelve y se enrosca, se vuelve pequeñito y se mete de nuevamente por esa cosa de ese techo, pues que te digo que de donde salió, o sea, por donde sale, vuelve y entra. Posterior a eso, pues te dije que se murió el perrito de la mamá de él, pues el perrito estaba sano, él no estaba enfermo, pues porque él se murió de un momento a otro, o sea, un día yo llegué a la casa y me dijeron, no, Mateo se murió, yo, ¿cómo así? Sí, de la nada se murió. Bueno, eso fue como un acontecimiento que pasó. Lo otro fue que a él durmiendo, él sintió como si una garra lo cogiera de la cabeza. Entonces yo le dije, no, Felipe, esto está muy raro. Yo creo que son por esas cartas, botemos eso. Resulta que él se fue a vender las cartas. En Cali hay un barrio que se llama Junín y dicen, no sé, que es un barrio de brujas, que por ahí lee mucho el tarot, el tabaco, bueno, todo ese tipo de cosas y que hacen trabajos. Él es que se fue a ofrecerlas y que no, que eso nosotros no lo compramos, que no sé qué, bla, bla, bla. Y llegó al centro de Cali, casualmente llegó donde un tipo que le decían el zar, que era un tipo que era moreno, muy negro, pero que los ojos eran casi azules. Y el tipo le dijo, no, lo que pasa es que ustedes abrieron portales, sacaron a todas esas cosas del inframundo, por decirlo así, y se tienen que deshacer de eso porque si no, no nos van a dejar tranquilos. Entonces él le dio una oración. Y esa oración, él le dijo, se va a quemar las cartas, pero no se va a quemar ni las instrucciones ni la caja. Entonces yo le dije a Felipe, eso es pura mierda, eso no, entonces esto es cartón, o sea, eso se tiene que quemar. Bueno, la cuestión era que teníamos que hacerlo como en un tarro de leche clean, como en un tarro así, a meterlas ahí y quemarlas, y mientras se quemaban hacer la oración. No recuerdo ya cómo era la oración, pero era un Padre Nuestro con otra cosa. Y rezarlo, empezar a las 5 de la tarde y que nos dieran las 6 haciendo como ese ritual. Bueno, nos dieron las 6 y has de creer que se quemaron las cartas y no se quemaron ni las instrucciones ni la caja. Lo enterramos y sano. O sea, no volvimos a jugar con eso nunca jamás. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.